Hola, hola, muy buenas noches a todos los que nos escuchan y como cada viernes les damos la bienvenida al show de los hijos pródigos. ¡Volvimos a casa! Bueno, como ustedes ya saben, este es un programa de la Iglesia del Evangelio Cuadrangular, Ministerio Camino, Verdad y Vida, que se encuentra ubicada en calle Bellavista 4684, por si nos quieren acompañar, les vamos a estar esperando en cada una de las reuniones. Amén. En el día de hoy, como cada semana, nos acompañan distintos panelistas. Nos encontramos con Benjamín, Axel y Rafael. Hola, hola a todos. Hola. Buenas noches. Estamos aquí en otro programa. Una vez más. Una vez más. Otro viernes. Bueno, el día de hoy queremos tratar un tema muy especial y es básicamente analizar ciertas características o comportamientos que nosotros vemos reflejados en el libro de los Hechos, cuando nos relata la manera en que vivían y la forma en que se podía ver reflejada el poder de Dios mediante los milagros y las cosas que pasaban. Entonces, para comenzar el día de hoy, me gustaría que cada uno de nosotros pudiera compartir alguna experiencia, algún testimonio de algún milagro, algo especial que haya vivido durante todo el tiempo que lleva en los caminos del Señor. No sé, ¿a quién le gustaría comenzar? ¿Quién parte? Ya, yo les he contado ¿Qué silencio? varias veces. Bueno, creo que la mayor cantidad de milagros que yo he vivido han sido cuando he estado en el ojo del huracán, en misiones. ¿Por qué digo en el ojo del huracán? Porque han sido momentos muy específicos que el Señor me ha llamado y me dijo: ya, ándate para allá, ándate para acá. Al sur de Chile, a África, y cuando he puesto mano, he orado por personas, se han sanado. He visto cómo el Señor sana de parálisis faciales. He sido testigo de cómo el Señor ha sanado a un sidótico con pruebas después de haber orado. Entonces igual es como fuerte. Inclusive en mi vida misma, en África, sufrí de un dolor de oídos que había sufrido también aquí en Chile. Y yo sabía que necesitaba un doctor. Y allá mismo no tenía, más cercano estaba en Sudáfrica. Pero oré y el Señor milagrosamente me contestó y me sanó rápido. Fue wow. Amén. Bueno, yo comentar de que concuerdo bastante con Rafael el hecho de que los milagros se dan cuando estás dispuesto y generalmente están cuando se producen cuando estás en el ojo del huracán. Y curiosamente es lo mismo cuando estaba en misiones, cuando estaba pastoreando en la iglesia de San Pedro. Ahí ocurrió algo como muy visible, pero también uno a veces se da cuenta de los milagros que son más pequeños, como a veces cuando uno haya gracia en los ojos del profesor y dice: te doy, no sé, pues, la décima para pasar. Creo que eso es netamente un milagro de ellos de rodillas, ¿sí? Gracias, Señor. Pero sí, por ejemplo, en San Pedro tuve que orar por una señora que tenía un tumor y era cancerígeno. Y gracias a Dios oramos y después al tiempo yo me enteré de que ya no había tumor. Entonces esas cosas como que te inyectan de energía, de adrenalina, de pasión por Dios. Y esos milagros se dan cuando estás ahí, cuando estás dispuesto, cuando estás por hacer las cosas. Benjamín. Bueno, yo no he visto ningún milagro. No, mentira. No, igual como decía Axel, yo pienso que igual, o sea, entender como el concepto de milagro, como que podemos ver que igual que cada día puede ser un milagro para cada uno de nosotros, pues el hecho de tener vida, volver a como abrir nuestros ojos y poder comenzar un nuevo día. Puede ser un milagro para nosotros. Pero hablando así más o menos a lo que es el tema de hoy día, recuerdo que el año pasado se hizo un evento acá de todas las iglesias de Antofagasta, un evento de jóvenes, y justamente nos estaban enseñando de esto, pues de ir, orar por las personas y que el Espíritu Santo nos dirigiera. Y me acuerdo que en ese momento, o sea, nos dividimos por iglesia, nos fuimos con los mismos de nuestra iglesia en los mismos grupos. Entonces yo era el más grande de ahí, estaba con unos niños que eran más adolescentes y claro, empezamos a orar por las personas y como que orábamos nomás y de repente llegó un momento en que encontramos a una señora de edad
que tenía como de comprar en la carnicería y tenía estaba como medio encorvada y como que te estaba llevando harta carne, po. Entonces recuerdo que nos acercamos a ella, empezamos a conversarle y claro, pues pudimos orar por ella y Dios ahí como que hizo el milagro, pues de su espalda, igual tenía problemas, ella nos decía que cuando empezamos a orar por ella, ella tenía un dolor en el estómago. Y se me fue a decir algo como importante, que cuando nosotros le preguntamos si queríamos que oráramos por ella, por algo en especial, ella dijo no, por nada, así como que ore nomás. Pero después cuando terminamos de orar, ella dijo, ¿sabe qué? Yo tenía un dolor acá en el estómago y cuando ustedes empezaron a orar, eso se fue y ya no está. Qué bueno. Entonces, ahí uno ve cuando uno de verdad se dispone a hacer lo que Dios nos dice, a confiar en Él. Él es el que hace las cosas. Yo recuerdo que hace mucho tiempo fuimos con unos amigos de la iglesia a ver un niño que estaba enfermo y al lado de él había un niño que se le había reventado el apéndice cuando pasa peritonitis. Wow. Y estaba lleno de tubos por todos lados y a mí me dio tanta pena. Volví a la casa, les comenté a mis padres lo que había visto y el otro día fuimos a orar. Orábamos por él todo y al día siguiente fue a verlo y lo habían dado de alta. O sea, nunca supe más de la persona, pero fue lindo ver cómo Dios obra y se manifiesta. Y es verdad, como todos ustedes comentaban, cuando uno se acerca y busca de Dios, de alguna u otra forma, por su misericordia, Dios obra. Pero me gustaría leerles un versículo que sale en el libro de los Hechos. Todos lo hemos escuchado alguna vez, cuando relata del cojo que es sanado por... se lo voy a leer. Dice, por Pedro y Juan. Dice, cuando vio a Pedro y Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y me voy a saltar al versículo 9, donde dice, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Si bien todos nosotros de alguna forma hemos experimentado ciertas cosas, yo creo que todavía no llegamos a esto. Porque aquí dice que el milagro fue tal que todo el pueblo, y si la Biblia dice que todo el pueblo lo vio, es porque todo el pueblo le vio alabar y glorificar a Dios. Entonces, lo que queremos ver hoy día es analizar un poquito cuál fue el contexto histórico, el comportamiento, cómo vivía la iglesia en ese entonces, que de alguna forma permitía que Dios pudiera manifestarse de esa forma, con milagros tan grandes que todo el pueblo tenía una evidencia clara de que Dios era real, ¿no? Entonces, para los que nos están escuchando, los dejamos invitados a seguir con nosotros y a la vuelta de nuestra pausa musical iremos analizando un poquito más el contexto histórico de lo que relata la Biblia con respecto al tiempo de las iglesias del libro de los Hechos. Así que nos dejamos con esta primera canción y volvemos enseguida. Aunque tu mundo sigue igual, no te decidas a escapar. Hola, muy buenas noches. Para continuar con el tema del día de hoy, nos gustaría analizar tres situaciones que para nosotros nos parecieron interesantes para situar un poquito el contexto de la iglesia que relata en el libro de los Hechos. Y me gustaría partir con una, a ver de qué forma ustedes puedan aportar, que tiene que ver con la ascensión de Jesucristo. ¿De qué forma este suceso creen ustedes que pudo haber impactado a la iglesia de ese entonces? A ver, bueno, la ascensión de Cristo, como él mismo lo dice, era necesaria. ¿Por qué? Porque él dice, me es necesario que yo me vaya para que quede con ustedes el Consolador. ¿Ya? Sabemos que Dios es trino. Ya Jesús, Dios, Espíritu Santo es uno solo. Entonces, a Jesús, el impacto que estaba generando era en el momento de su muerte, de todo su ministerio, era necesario que se empezara a expandir a todo el mundo, y eso se iba a hacer a través del Consolador. Entonces, para hacer todo este efecto que ha producido hasta este momento, era necesario. El Cordero murió, entregó su sangre, ya pagó el precio. Nosotros fuimos redimidos por sus pecados, por nuestros pecados. Pero ahora era necesario que ese precio, esa acción divina, ya
realizada, ya concretada, todo lo que fue en el Antiguo Testamento, todo lo que había sido profetizado y cumplido en el Nuevo Testamento con la muerte de Jesucristo, ahora tenía que ser difundida a través de el Espíritu Santo. Esa es la gran ventaja. Ahora, por ejemplo, en Juan 14 dice que mayores cosas haréis, ¿ya? Porque yo voy al Padre. Entonces, de cierto os digo, Juan 14, 12, de cierto os digo, el que en mí cree la obra que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo el que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si alguno pidiera mi nombre, yo lo haré. ¿Cómo era esto? ¿Cómo se podía hacer esto real? Jesucristo estaba dando el ejemplo de que Él iba al Padre, siendo el Hijo de Dios también iba al Padre, pero ahora ustedes, mayores cosas harán, porque yo voy al Padre, todo lo que pidieran en mi nombre, ustedes lo harán también. Entonces, ¿cómo era eso? Era necesario que Él se fuera. ¿Para qué? Para que el Consolador, nosotros pudiésemos pedirle a través del Espíritu Santo, ¿ya? A Dios. Entonces, la acción de ascensión era necesaria, por lo que Jesús mismo dice. Axel. Básicamente el Rafa lo explicó de una manera bastante correcta y bien, pero mi pensamiento, algo que Axel David piensa, lo que creo que cuando Dios se va de la tierra, la ascensión del Espíritu de Jesucristo, yo le entiendo como que Jesucristo ya hizo su tarea para lo que vino a pagar el precio por nosotros. Y en Hechos, ahí dice, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Ahí confirma lo que dice Rafael de que falta ahora el hecho de expandir eso que Jesucristo hizo. Eso por lo que Dios mandó a su Hijo para salvarnos nosotros tenemos que expandir esa buena noticia, de ser testigos, recibiendo el Espíritu Santo y ser testigos en los confines de la tierra. Estaba Axel, yo pensaba como que bien, Jesús acababa de resucitar y fue como el boom de las noticias, así por así decirlo, en ese momento. Entonces todas las personas, sus seguidores, estaban como ¿cómo decirlo? Emocionados o asombrados por lo que había pasado. Entonces ya viene Jesús y le dice, ya ahora yo me voy, pero tienen que esperar. Y esperar que venga el Espíritu Santo. O sea, lo que quiero decir es que ellos tenían que esperar al Espíritu Santo, porque si ellos se hubieran puesto, no sé, pues, a hablar o a comentar lo que había pasado, iban a hacerlo sin el respaldo de Dios, sin lo que es el Espíritu Santo, porque finalmente era lo que iba a respaldar y iba a traer convicción y lo que hemos visto, pues, hemos hablado, el tema de los milagros, las señales maravillosas, todos los prodigios que se ven acá en el libro de los Hechos, no hubieran sido posibles si no hubiera estado ese respaldo que es el Espíritu Santo. Tú diste en el clavo, Benja, porque la gran importancia que tiene el Espíritu Santo es que esta apertura de mente, no la apertura de mente, sino que el hecho de que realmente entendieran lo que sucedió, porque cuando sus discípulos estaban ahí con Jesús antes de ascender, le hacen la siguiente pregunta en Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Queriendo decir que tú eres realmente ese Mesías que iba a liberarnos de la opresión de Roma. Y él le dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos de las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No les dio la palabra, no les dio una revelación, pero cuando vino el Espíritu Santo supieron realmente qué había sucedido. Por ejemplo, Pedro,
cuando le dice, tú eres el Hijo de Dios, y Jesús le dice, no, esto no lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús, cuando hablaba, pocas personas le entendían, si no eran muy puntuales, pero ahora el Espíritu Santo nos revela qué realmente sucedió en ese momento. Bueno, ya el segundo punto parece que ya lo tocamos, que era cuál fue el rol, o más que el rol, el impacto que generó en ese tiempo cuando llega el Espíritu Santo y se posiciona sobre la iglesia. Eso parece que ya lo tratamos. Entonces, tenemos dos puntos. Ya avanzamos con respecto a eso. Entonces, el otro punto que me gustaría, que igual nos parecía importante en relación al contexto histórico, tiene que ver con la persecución que en ese tiempo sufría la iglesia, tanto por parte de los romanos como por parte de los judíos. ¿De qué forma creen ustedes que en el contexto de ese momento la persecución pudo haber favorecido, afectado a que la iglesia viviera de la forma en que vivía? Repite la pregunta, por favor. Es que es tan fácil como ¿por qué las personas que morían en los coliseos tenían esa vehemencia, ese denuedo de ser cristiano, y siendo que ahora nosotros estamos con todo muy fácil, no somos tan creyentes? Pero concretamente, la pregunta es, ¿de qué forma eso que ocurría en ese entonces creen ustedes que afectó al mover de la iglesia en ese tiempo? Es que igual es bastante interesante porque ahora con todos los medios de comunicación, el tema de que cualquier cosa que se haga acá ya lo puedes saber en la China, y con un traductor de texto y de audio, y ya pueden entendernos, es bastante fuerte porque en el fondo es como una puñalada por la espalda, porque no es que en esos tiempos lo que ocurría en ese pueblo moría en ese pueblo, pero aún así trascendió. Y fue tan impactante para el pueblo e incluso para el mundo a través de la Biblia, que ha cambiado y ha sido de mucha bendición, de impacto para todos. Entonces eso es igual una cosa más de decir, pucha, la iglesia del Evangelio, la iglesia cristiana, ¿cuál es el papel, el rol? Yo entiendo lo que dice Axel, porque en carne propia lo viví cuando estaba en África, en Dondo, y uno caminaba 100, o sea, se movilizaba en vehículos 100 kilómetros, y ya había otra lengua, otras costumbres, otra forma de ver muchas cosas. Entonces, imagínense, en ese entonces, donde no había comunicación, donde no había nada, y aún así se expandió el mensaje del Evangelio. Es fuerte, como dice Axel. Es fuerte porque ¿qué fue lo que nosotros sabemos, obviamente, el Espíritu Santo? Pero otros dirán, ¿cuál es la explicación? ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué no se difundió como una secta, por ejemplo? Las sectas son en un núcleo, en una región, pero el mensaje del Evangelio trasciende los tiempos. Sí, yo recuerdo igual que lo comentábamos con Pato, que no está hoy día, el jefe. Saludos, Pato, si no estás escuchando. Que dentro de todo lo que pasó la iglesia, bueno, desde esto que estamos hablando, siempre hubo algo como que intentó como apagar este movimiento, que intentó eliminar o exterminar todo esto que es el cristianismo, pero siempre Dios fue preservando, Claro. durante toda la historia y hasta el día de hoy ha ido preservando a su iglesia, y nada la ha podido como eliminar totalmente. De hecho, actualmente en varios lugares ya es conocido el Evangelio, y ya son, yo creo que, o sea, igual queda trabajo por hacer, pero por lo menos ya el Evangelio ya es como conocido por gran parte del mundo. Quiero decir algo que puede que no es una excusa, no quiero que se entienda así, pero hoy en día se te enseña un tema de una mentalidad científica en donde te cuestionas todo, en donde analizas todo, pero cuando se te dice, por ejemplo, de golpe y porrazo,
en la Biblia dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, refiriéndose a todos los demás. Pero alguien que piensa, alguien que analiza todo, dice, poder de Dios, la palabra de Dios, palabra, ¿cómo va a ser poder? ¿Qué significa? No hay un significado tácito, un significado concreto. Entonces puede que muchas veces, si bien nosotros tenemos esta cercanía de comunicación, de que lo que se haga acá se puede saber en la China, nosotros se nos enseña una barrera, de decir, ¿sabes qué? Lo espiritual, lo intangible, no es medible, entonces no existe. Entonces puede que ese concepto, a mí por ejemplo, yo en la geología, yo entré en crisis los 3 primeros años y yo tuve que entrar a un instituto bíblico para entender, porque a mí me enseñaron que yo venía del mono. Entonces mi evangelio se me derrumbó completamente, porque ¿dónde estaba el poder de Dios de que Dios creó a Adán y Eva? Eso intangible, eso de que Dios es lo sobrenatural. Y estamos hablando de lo sobrenatural, los milagros son sobrenaturales, lo que depende netamente de Dios. Entonces puede que también eso afecte en el hoy cristiano, en el hoy. A ver, resumiendo entonces, con respecto a los 3 puntos que hablábamos, cuando Jesús asciende, de alguna forma reafirma la fe de sus discípulos. Porque como leías tú el versículo, dice, voy a ir al Padre, y ahí ellos ven claramente cuando se cumple esa promesa de que Él va al Padre, porque todos lo van a ascender. Por otro lado, el bautismo del Espíritu Santo, que es el que les da el poder después para poder predicar y realizar todos los milagros. Y por otro lado tenemos la persecución, que yo creo que ahí a los que de alguna forma trataran de con esto ahogar el Evangelio les jugó en contra, porque yo me imagino que para toda la gente que pudo escuchar el discurso de Esteban antes de ser apiedrado, muchos de ellos tienen que haber sido impactados. Sí. O cuando ellos escuchaban o veían que los discípulos después de ser latigados seguían predicando, de alguna forma los motivaba a seguir. Entonces esto que para otros era como la forma de apagar el Evangelio, yo creo que terminó motivando a otros porque veían que esto era real, porque había gente que estaba dispuesta a dar la vida. Entonces, resumiendo esto, vamos a una pausa y después me gustaría que analizáramos algunas similitudes o diferencias que podemos ver entre lo que vivimos hoy día nosotros como cristianos y lo que relata la Biblia en relación a la iglesia que describe en el libro de los Hechos. Amén. Ya, vamos a la pausa y regresamos. Bueno, muy buenas noches, aquí estamos de vuelta con su programa, El Show de los Hijos Pródigos, y ¡Volvemos a casa! ya. Para continuar con este tema, en esta sección nos gustaría analizar algunos versículos y hacer una comparación, un poco ir reflexionando en lo que relata el libro de los Hechos, de cómo vivía la iglesia en ese entonces y de lo que hoy día nosotros vivimos diariamente. Entonces, para empezar, me gustaría comenzar leyendo un versículo que está en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42, y dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Me gusta porque dice acá que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Y qué enseñaban los apóstoles en ese entonces? No era otra cosa, sino lo que habían aprendido y lo que habían vivido con Jesús. Y dice que perseveraban en eso. O sea, si Jesús le había enseñado lo bueno es bueno y lo malo es malo, ellos Eso predicaban lo bueno es bueno y lo malo es malo. Y creo que muchas veces, de forma inconsciente o tal vez de forma consciente, muchas veces nosotros, dentro de la iglesia, hemos buscado tal vez acomodar el Evangelio a nuestra manera de vivir, tal vez para captar más gente, para llenar más iglesias, y hemos de alguna forma ido tergiversando lo que dice la palabra. Pero acá no dice que ellos hacían eso, sino que ellos dicen que ellos perseveraban. Y aún así uno podía leer que predicaban y habían 3.000 convertidos, sin necesidad de que cambiaran nada. El libro de Hechos 5:42 habla también de perseverar cuando habla de, dice, y todos los días, perseverancia, en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Era algo constante, era algo que era de todos los días, dice, todos los días. Y seamos honestos, o sea, muchas veces, por lo menos yo, pasan días, semanas, en que no tomo la Biblia. Y ahí habla de que todos los días nos dejaban de enseñar y reunirse. ¿Cuántas veces nosotros hemos reclamado y decir, ya, de nuevo la reunión?
Otra reunión más. No tengo todos los tiempo. días. Tengan vida, por favor. Y cómprense una vida, los pastores o los líderes. Ya. y aquí todos los días. Y se reunían en casas. Entonces, ahí estamos bien en deuda. ¿Algún otro versículo que hayan encontrado? Yo tengo una solución perdida. Ya, Benjamín. No sé si lo habíais dicho o no, no sé, creo que me perdí, me desconcentré un poco. En Hechos 2, 42 dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Sí, poner otra versión. ¿Así? Sí. Omítalo. Bueno, también que aparte de que ellos practicaban el evangelio directo del Padre y directo de los apóstoles que eran del Padre, efectivamente ellos hacían lo que se les demandaba con la exigencia que se les decía. Y en Judas 1:20 decía, pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Dice que nos edifiquemos unos a otros, o sea, más encima de decir, ¿sabes qué? Esto es bueno, esto es malo, esto se hace, esto no. Yo por amor amo al Padre, sino que, oye, yo también te edifico, mi hermano. Si yo te veo mal, yo te voy a edificar, yo te voy a construir, yo te voy a hacer, yo te voy a levantar. Entonces hay una iglesia más unida, una iglesia más compenetrada, en donde se pueda ver el amor que reciben de Dios, que pueden entregar hacia su hermano. Claro, ahora, siguiendo con esta línea de perseverancia, yo creo que sale solo. El hecho es 2 más 2 es 4. Decir, ¿sabes qué? Leer. No nos debería de sorprender cuando, por ejemplo, en Hechos 5 dice, y aún de las ciudades vecinas, Hechos 5:16, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus e inmundos. Y todos eran sanados, dice todos. O sea, todos eran sanados. Pero hay que ver que había una fórmula. Y yo ocupo la palabra fórmula porque igual aquí estoy en presencia de muchos doctores de matemáticas. Gracias. No, estoy en presencia de muchos Gracias. estudiosos de la matemática. La fórmula porque un proceso trae resultados. El hecho de juntarse todos los días es porque hay una intención de saber más, de buscar, de un hambre. Entonces, no cualquiera hace esto. Aparte hay una cosa de que se ha ido perdiendo. Yo creo que no se le ha dado el significado. Yo creo, voy a decirlo, voy a asumir la responsabilidad de esto y con base en mis palabras. Yo creo que se ha ido perdiendo ciertas cosas que hacen descender también la presencia del Espíritu Santo y es si bien es algo físico, por ejemplo, arrodillarse, levantar las manos, como gestos. Al tiro, muchos cristianos decir, pero es que Dios mira el corazón, hermano. Pero la cosa es que también tienes que decirle al corazón, que lo demuestre la cara para decirle al mundo que estás contento. Hay expresiones físicas también que hacen también descender la presencia y decirle al hermano, yo creo en Dios, yo te amo, expresiones que se han ido perdiendo. Bueno, o sea, yo pensaba, es decir, recordaba de lo que leía una vez en un libro, que decía que la iglesia actual, la iglesia hoy en día, es como una iglesia como más como cultural o como que se ha quedado como encerrada en lo que es no sé, por el fin de semana, el culto, de que se hace esto y eso es todo. Monótono. Claro. Rutinario. Rutinario, religioso, es algo que queda solamente en ese espacio del domingo, que vamos al domingo, se cantan estas canciones rápidas, lentas, viene la palabra, toca una canción y chao. Ya te estoy esperando que termine. Claro, porque quería ir a la casa y eso, a cocinar la mitad cuando ya está empezando como a la mitad de las canciones ya está ahí pensando que tienes que irte al almuerzo, que vaya a hacer esto. Entonces, es como... Y antiguamente Exacto. viajaban kilómetros a pata a pie, disculpen, para escuchar la palabra de Dios. En caballo, en burro.
Mire. Entonces, ese como que se ha creado como esa como cultura de lo que es supuestamente la iglesia, pero si uno ve los hechos y ve todo lo que habla el Nuevo Testamento de lo que es la iglesia, no es solamente eso del domingo, pues es algo que debería ir más allá, debería ir más allá en el día a día. Que es el versículo que comentábamos recién, pues decía que estudiaban todos los días. O sea, no había un día a la semana, sino que todos los días buscaban de eso. Quería leerles otro, que sale en 1.14, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. O sea, estaban todos en lo mismo sentir. ¿Cuántas veces nos ha pasado que decimos, ya, desde ahora en adelante nos vamos a juntar a las 6, 7 de la mañana a orar? Y nos dura un tiempo, porque al final nos termina ganando el sueño. Pero está bien, hay que tener un tiempo de intimidad sola, pero también es rico y es importante tener ese tiempo de comunión donde nos juntemos solamente a orar. Y eso por lo menos en el tiempo que dura el arranque, pero por alguna otra razón terminamos muchas veces cediendo, priorizando otras cosas por encima de esto. Claro. Y acá habla de que estaban todos unánimes, o sea, estaban todos en un mismo sentir. Yo no tenía roces, o sea, si bien había, tal vez tienen que haber habido roces porque eran personas, pero en el momento de estar ahí postrados, todos estaban en un mismo sentir, buscando la presencia de Dios. Y eso a nosotros muchas veces nos dura muy poquito. Exacto. Donde hay 2 o 3, Jesucristo está en medio. Y no sé si tienen algún otro versículo, o le comparto, que hay uno que me pareció interesante también, que era 4:29. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen de tu palabra. Entonces, si ustedes se fijan aquí, el contexto es que ellos están sufriendo amenazas. Y por las amenazas, el asunto iba orientado a que ellos dejaran de predicar. Ellos podían haber dicho, no, mejor me quedo callado porque si sigo hablando me van a matar. Pero en vez de haber tomado el camino más fácil, se postran ante Dios y terminan diciéndole, ¿sabes qué, Señor? Dame valentía, dame gracia para poder predicar tu palabra. Y muchas veces nosotros nos vamos por el camino más fácil, no, es que mejor no hablo porque voy a tener problemas o que me da vergüenza, pero ellos no. Ellos sabían que era esencial anunciar la palabra de Dios y ellos estaban poniendo en riesgo su vida. Claro. Y aún así, en vez de... Porque podrían haberse justificado, Señor, ¿sabes qué? Perdóname. Hoy día no voy a predicar porque me dijeron que si pronunciaba tu nombre ya me avisaron, me van a matar. O me van a agarrar a latigazo de nuevo, como le decían a los apóstoles. Dicen, no, dame de nuevo para hacerlo aún con más gracia. Hay una cosa que me gustaría, de hecho lo he comentado en algunas prédicas. Creo que en la antigüedad, la gente antigua que estuvo con Dios, que estuvo con los apóstoles, que vieron los milagros del Padre directamente, creían en Dios, le creían a Dios. Hoy en día creemos en Dios, todos creemos en Dios, o bueno, algunos ateos son ateos, pero los cristianos creemos en Dios. Pero la palabra es, le creemos. Mire, en Marcos 16, 17 dice, y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonio, hablarán en nuevas lenguas. Nosotros le creemos a Dios de que Él derramó el Espíritu Santo en nosotros. Una vez, cuando le recibimos al Señor como nuestro Salvador, para hacer estas cosas, le creemos de que nosotros caminamos por fe, le creemos que cuando Dios nos dice, si tuviese fe como un grano de mostaza, echarás dile a esta montaña, échate en el mar y si lo hará. ¿Le creemos o simplemente creemos que Dios existe y que Dios está por ahí en algún lado acompañando o mirándonos? Y que nosotros somos sus hijos y que nos va a estar cuidando y que nos va a llevar al culto y con bien. Y nada más. Y que, gracias Señor por tu alimento. Y que vamos a entender la predica y que la vamos a atesorar en nuestros corazones y eso. Pero no la vamos a practicar mucho. Entonces yo creo que es una diferencia considerable en donde yo vi, bueno, tú hiciste una pregunta al principio, Hugo. Si hemos visto milagros, yo recuerdo que vino una persona, que no me acuerdo el nombre que es, que su don de... Epilimiñana. Eso. Epilimiñana. Y vino al Zócol y empezó a hacer milagros. Pero el Benja todavía no nacía, ¿por qué? No soy tan viejo. No sé cuántos años tenían ustedes, como... Uy, yo estaba en el colegio. Como 10. No. Hace como 20 años atrás. Sí, Todavía... Claro. La cosa es que este hombre vino, hombre usado por Dios, y su don, su ministerio era hacer milagros. Y predicaba y después pasaban todos los enfermos, pasaron paralíticos, después sillas de ruedas las colocaban afuera porque se levantaron, caminaron. Entonces, yo creo que esa persona
no solamente creía en Dios, sino le creía a Dios de que Y él tenía el poder de hacer el milagro. Y obedecía a lo que... Amén. Yo quisiera agregar, bueno, con los chiquillos fuimos a un evento la semana pasada y ahí nos hablaban de este versículo que es el Efesios 1:19. Dice, también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Otra versión dice, el poder que opera en nosotros los creyentes es el mismo poder que operó con Cristo cuando lo levantó de los muertos. Entonces, ¿qué más? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? O sea, lo que Dios dice, yo te doy el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos, te lo doy a ti. Claro. Entonces... Exacto. O sea, la palabra es poder de Dios. Que hay, así como que es lo que Dios nos está dando, pues no es algo pequeño, no es algo así... Y que el mismo poder que operó con la iglesia que relata en el libro de los Hechos. Amén. La única diferencia es que si nosotros vamos comparando el actuar de ellos con el actuar de nosotros, nos damos cuenta que muchas veces hemos, como decía Benjamín, limitando la iglesia o nuestro evangelio a algo dominical. Y no invertimos ese tiempo de estar semana a semana estudiando, de estar orando, de estar quieto. Explicando el por qué el mismo poder de la antigüedad es el de hoy, es porque hay una característica de Dios, que Dios es trino, Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo son uno. Y una de las características es, Dios es inmutable, Dios no cambia. Y si Dios entregó el poder de Dios en esa antigüedad, hace 200, ¿cuánto? 2000 años, 2000 años. es el mismo de hoy. 2017. Me gustaría terminar con un versículo que también me pareció interesante. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todo en común, y vendían sus propiedades y bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hoy día nosotros vemos cómo de una u otra forma el consumismo también se ha metido tanto dentro de la iglesia. Nos preocupamos de tener el último celular de moda, de tener la vestimenta más cara, tener las últimas cosas, y acá dice que no, que para ellos eso no era relevante porque al final tú eras de todo. ¿De qué se preocupaban ellos? De que a nadie les faltara nada. Pero muchas veces nosotros actuamos de otra forma. Tenemos cosas que podemos vivir bien, pero porque salió algo más moderno también lo queremos, siendo que no es necesario. Claro. Entonces, para ir resumiendo lo que hemos compartido en el momento ahora, vemos una iglesia que mantiene claro, que mantiene firme el evangelio que enseñaban los apóstoles, siendo que nosotros muchas veces hemos tratado de cambiar ciertas cosas para cautivar a la gente. Por otro lado, vemos una iglesia que día tras día se juntaban a estudiar las escrituras, y muchas veces nosotros no hemos sido capaces de generar ese hábito. Tenemos una iglesia que unánime se juntaban a orar y a interceder, también ayunaban, cosas que nosotros muchas veces no hacemos. Y por otro lado, tenemos una iglesia que a pesar de las amenazas le decía, Señor, dame fuerza para seguir predicando. Ayudaban al prójimo, a la viuda, al desamparado. Entonces, si vamos viendo, no sé en qué momento a nosotros se nos ocurrió creer que llevando una vida tan a la ligera podríamos vivir estas cosas. Yo creo que eso también radica en el resultado que hoy vemos de... ¿Qué es la fórmula que decía? El resultado que hoy vemos de que... porque es como lo que siempre pasa. Ay, es que antes era mejor. Claro. Lo mismo, ese pensamiento que creo que muchos tenemos. Es decir, antiguamente esto era diferente. Esto era mejor. Pero cuando los cambios parten por uno. Si yo quiero de que esto sea mejor antes, yo tengo que generar el cambio. Me gustaría, ya por la hora, más o menos ya nos dimos cuenta que hay hartas diferencias, hay hartas cosas que tenemos que cambiar. Hay un versículo que queda en 2 de Crónicas 7:14. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Entonces, ese es básicamente como un resumen que podríamos hacer. Exacto. El asunto es comenzar a buscar el rostro de Dios, humillarnos, derramar nuestra vida ante Él, y podemos estar seguros de que las cosas que nosotros leemos hoy día en el libro de los Hechos van a ser reales. Pero si no somos capaces de dar ese paso, no la vamos a ver. Ahora me gustaría decir una cosa súper cortita antes de que el tiempo se nos esté yendo. Si bien estamos haciendo grandes diferencias, no perdamos de vista lo que Dios hace en nuestra vida. Esos milagros que son pequeños, como decía Benjamín, son pequeños, pero son trascendentales en nuestra vida, en donde nos impactan directamente, como me subió la décima, gracias a Dios, pasé. No quiero decir de que soy flojo, cosas así, hay veces que es muy difícil, pero hay ciertas cosas que son detalles en donde
posiblemente no se les pueda llamar milagros, pero son atenciones de Dios que vienen directamente de Dios, que es catalogado, eso es un milagro. Son detalles personales. Pero es de Dios, no es un, ay, se levantó un muerto, no, pero es un milagro de Dios hacia ti. Pero el llamado es a no conformarnos con esto, Exacto. sino que tratar de ir un poquitito más allá. Sí. ¿Verdad? Para finalizar, recordar las reuniones que tenemos en la iglesia, los días, El día miércoles Somos un grupo de hombres, así que para los los días miércoles a a las las 8 a las 8 de la noche, a las 20 horas es reunión general. Día Después, el día jueves. jueves se juntan los varones igual a las 8. ¿Las damas? Día viernes las damas a las 4 de la tarde. sábado. Sábado los jóvenes a las 19 horas y domingo a las 10 Escuela dominical. Y después a las 11:30 el culto donde General. estamos todos juntos como Amén. Y esto Estamos es- ubicados en calle Bellavista 4684. Bueno, A Pasos de la Vega. ese ha sido el programa del día de hoy. Esperamos que haya sido de bendición para todos ustedes y como les comentábamos, el llamado que Dios nos hace es atrevernos a ir un poquitito más, Amén. porque aquellas cosas que ellos vieron, como decía Benjamín, ese poder que levantó a Jesús de entre los muertos, A creer en Dios. está en cada uno de nosotros. A Que el creer. Señor les bendiga y esperamos poder acompañarles esta próxima semana. Amén. Este ha sido un programa de la Iglesia del Evangelio Cuadrangular, Camino, Verdad y Vida. Oye, sí, espera, antes de Solo irnos, ahorita. sí, ya no fuimos al aire, ¿no? No, fuimos no, allá. no. Pedí disculpas igual por Facebook porque parece que anduvo cayendo la señal, así que bueno, igual podían haber escuchado por la transmisión y después vamos a subir el video a YouTube para que puedan escuchar el programa entero. Bueno, hasta luego y Chao, que el Señor chao. les bendiga. Chao. God bless you.